Buenos días, queridos alumnos. Les saluda la profesora Reina Wilcamango. En esta oportunidad vamos a aprender acerca del tema la memoria. Antes de que podamos aprender acerca de la definición y la importancia de la memoria, me gustaría que podamos juntos tener una pequeña lectura que nos va a ayudar a tener mayor claridad. Y dice: es febrero y Carlos esquía en el campo en el lago de Michigan. Se detiene un momento, pero pronto se da cuenta que tiene mucho frío y decide regresar. Al cabo de unos minutos se da cuenta de otra cosa, que estaba perdido, vagando por el hielo. Se siente muy cansado. Ponte en el lugar de Carlos y apreciarás lo terrible de la situación que ocurrió después. Carlos recuerda claramente que anduvo perdido y solo en el hielo. Recuerda haber despertado en un campo, pero al ver a su alrededor se percató de que algo andaba mal. Era primavera. En su mochila traía sus tenis, sus goggles, sus gafas oscuras y todo ello totalmente desconocido para Carlos. Al fijarse en su ropa, también desconocida, pensó para sí: ¿qué diablos está pasando? Había transcurrido ya 14 meses desde que se marchó a esquiar. ¿Cómo llegó al campo? No lo sabía. Había perdido un año de su vida a causa de una amnesia total. Bien, ¿qué les pareció la lectura? ¿Cuántos de ustedes conocen a alguna persona que ha sufrido o sufre de una amnesia total? Hay una pregunta aquí, dice: ¿cómo es su comportamiento? ¿Conocen a alguna persona que sufre de amnesia? ¿Se pueden imaginar ustedes, chicos, cómo sería la vida de una persona que lo ha olvidado todo de la noche para la mañana? Sigamos. Dice: así como lo muestra la amnesia de Carlos con tanta elocuencia, la vida sin memoria carecería sin sentido. Imagínate el terror y la confusión si todos nuestros recuerdos se borraran. No tendríamos identidad ni conocimientos. Tampoco tendríamos una historia, ni reconoceríamos a nuestros amigos o parientes. El pasado sería como una página en blanco, ¿sí? ¿Qué es la amnesia? Eso va a quedar esa pregunta para investigación, ¿sí? Muchos sabemos que la amnesia es el olvido, ¿sí? Pero hay una definición un poco más amplia que me gustaría que lo investigaran. Bien, vamos a hablar acerca de la definición de la memoria, ¿sí? Acá no se ve, pero ustedes van a poner en la parte de aquí, antes de escribir la definición, pone definición. La memoria, dice, es una de las facultades superiores del ser humano. Así se considera desde tiempos inmemorables, porque recordar lo acontecido y conservar este compendio de saberes para su posterior uso ha sido casi desde siempre un reto para la humanidad. En realidad, somos en gran parte herencia de lo que nuestros antecesores fueron. Y en muchas decisiones que adoptamos, consciente o inconscientemente, utilizamos nuestra memoria. Es decir, lo que pensamos, hicimos o vivimos con anterioridad. Un individuo sin memoria es un ser a la deriva, con grave riesgo de inadaptación social y aislamiento. No recordar o hacerlo solo en escasa medida constituye un problema muy grande, especialmente para quienes desean o necesitan aprender cosas nuevas. Por otra parte, la falta de memoria reciente de lo ocurrido hace poco tiempo es una señal de alarma que preocupa a las personas mayores, ¿sí? Bien, ¿cuántos de ustedes conocen personas
que no retienen cierta información en su memoria, que se olvidan muy rápido, ¿sí? ¿O cuántos de ustedes conocen también ese tipo de personas que se dice tienen una gran memoria? Esas personas que podrían acordarse incluso lo que comieron hace el lunes pasado con exactitud, ¿no? Dice, la memoria es la capacidad para retener y evocar los estímulos que tras penetraren adecuadamente en nuestro cerebro han encontrado un hueco en él. Dice, es la permanencia de partes simbólicas de nuestro pasado en el presente. La inteligencia es algo más complejo, pero no puede entenderse sin la capacidad de memoria. Ahora bien, una persona muy inteligente disfruta normalmente de una buena memoria, pero tenerla no significa necesariamente ser más inteligente que un individuo desmemoriado. Pues bien, ¿entendemos lo que es realmente la memoria? ¿Sí? Es una capacidad para, dice, retener, guardar, ¿sí? Almacenar, podremos entenderlo así, para luego poder usar esa información en un momento dado, ¿sí? En sus propias palabras van a escribir aquí la respuesta de qué es la memoria para ustedes, qué significa la memoria para ustedes en sus palabras, ¿sí? Una definición personal. Aquí también van a escribir ustedes por qué es importante la memoria para ustedes, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que tú perdieras ahorita la memoria? Entonces, es importante para ti tener en tu mente, ¿sí?, toda la información acerca de tu pasado, ¿cierto? Es importante. Aquí tú vas a escribir la importancia de la memoria. Dice, la memoria es un proceso. Al parecer, incluso desde antes del nacimiento, algunas sensaciones se graban en el cerebro del niño. Durante los primeros años de vida, nuestra memoria es de carácter sensitivo. Guarda fundamentalmente sensaciones o emociones. Es más tarde cuando aparece la memoria de las conductas. Se ensayan movimientos, se repiten y poco a poco se van grabando. De esta forma, los niños van reteniendo y aprendiendo experiencias que permiten que progrese y que se adapte a su entorno. Finalmente, se desarrolla la memoria del conocimiento o capacidad de introducir datos, almacenarlos correctamente y evocarlos cuando sea menester. Estas tres fases son esenciales y explican en gran parte algunos olvidos y las claves para mejorar la memoria. Bien, entonces hasta aquí con esto nos quiere decir que la memoria también es parte de un proceso, ¿sí? Del proceso de desarrollo del cerebro del niño, porque comienza desde los primeros años de vida, ¿sí? Desde los primeros años de vida y poco a poco se van aprendiendo conductas, se van aprendiendo patrones que los lleva a ustedes finalmente a desarrollar la memoria del conocimiento o capacidad para introducir información a su cerebro, ¿sí? Para luego utilizar esa información para los fines que sean necesarios. Pues bien, hasta aquí, esta es la primera hoja de clase, la cual les voy a pedir que copien lo que es la definición de la memoria hasta aquí, ¿sí? De esta primera hoja, de todo esto, lo que van a copiar es el título y el concepto hasta aquí. Sigamos. Vamos a ver ahora las etapas de la memoria. Dice, ¿recuerdas lo que desayunaste esta mañana? Pues, ¿puedes acordarte? ¿Recuerdas lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001? ¿Recuerdan ustedes qué pasó ese 11 de septiembre de 2001? ¿No lo recuerdas? ¿Sí lo recuerdas? Algunos seguramente lo recordarán. Les recuerdo, lo que no sé,
y no puedo saberlo es que desayunaron. Ustedes quizás sí. Pero lo que sucedió el 11 de septiembre del 2001 fue el ataque, ¿sí?, a las Torres Gemelas en los Estados Unidos. Eso fue un acontecimiento muy grande, ¿sí?, que fue una de las noticias más desastrosas en ese día, en la noticia más mala, podríamos decir, en todo ese tiempo de ese año de 2001, porque fue realmente un ataque terrorista muy dañino en el sentido de que murieron muchísimas personas, ¿sí? De la noche a la mañana, personas que habían estado en sus trabajos murieron a causa de este ataque terrorista. Pero bueno, la idea aquí es saber si tú recuerdas acontecimientos pasados. ¿Cómo es posible que podamos nosotros retroceder en el tiempo, ¿sí?, con tanta facilidad? ¿Puedes creerlo? ¿Qué capacidad tiene el ser humano para poder tener esa capacidad de retroceder en el tiempo, ¿no? Dice, muchas personas coinciden o coinciden a la memoria como una bodega polvorienta de hechos. Sin embargo, no es así, pues la memoria es un sistema activo, miren, que recibe, guarda, organiza, modifica y hasta recupera la información. Y en algunos aspectos funciona como una computadora. La información recibida primero se codifica, es decir, adquiere una forma utilizable. Este lapso es como capturar datos en una computadora y a continuación esa información se guarda, es decir, se almacena en el sistema y por último los recuerdos se pueden recuperar, se sacan de ese almacén para que sean útiles según la circunstancia en la que tú te encuentres, ¿sí? Entonces aquí hemos visto etapas de la memoria. ¿Cuáles son? Aquí está. Comienza aquí. Recibe, seguidamente guarda, seguidamente organiza, seguidamente modifica y por último recupera. En este cuadro lo que vamos a hacer es graficar esas etapas que tiene la memoria, ¿sí? Comenzando por recibir, luego guardar, luego organizar, modificar y luego recuperar. No sé si ustedes pueden hacerlo a modo de flechas, a modo de círculos, a modo de cuadros, pero lo importante es que me grafiquen cómo es que comienza cuando recibe y por último termina cuando recupera esa información. Y esto es como que un círculo, ¿no?, en cadena. ¿Por qué? Porque termina recuperando y recupera esa información y nuevamente lo guarda, ¿sí? Entonces allí ustedes van a graficar. Dice, la memoria humana es la facultad que permite al hombre retener experiencias pasadas, las mismas que se divide en una serie de sistemas, cada uno con diferentes funciones, como por ejemplo almacenar información por unos pocos segundos o para toda la vida, información conceptual o eventos de la vida cotidiana. Y es así como que la memoria entra a tener tipos, ¿sí?, de almacenamiento. Entonces, dice que a pesar de los procesos de codificación, almacenamiento y recuperación de información, son necesarios para que la memoria funcione de manera correcta. No describen el modo específico en el que el material ingresa en la memoria. Los psicólogos han identificado 3 sistemas de almacenamiento de la memoria para que se almacene por mucho tiempo, ¿sí? La información debe pasar por 3 etapas para que eso pase, ¿sí? Vamos a ver cuáles son esas 3 etapas de la memoria, ¿sí? Recuerdan, aquí habíamos visto, ¿sí?, cómo es que comienza, ¿no? Recibiendo, guardando, organizando y hasta el final recuperando. Aquí vamos a ver, número 1, la memoria sensorial. Dice que la memoria sensorial es
el almacenamiento inicial y momentáneo de información que dura solo un instante. Es esa información que queda registrada por el sistema sensorial del individuo como un estímulo bruto y carente de significado. ¿Sí? Por ejemplo, supongamos que un amigo te pide comprar varias cosas en el mercado. ¿Cómo las recordarás? La información nueva entra primeramente en la memoria sensorial y dura unos segundos o menos y contiene una copia exacta de lo que vemos o oímos. Por ejemplo, tú observas una flor y cierras los ojos. Un icono o imagen mental fugaz de ella persistirá aproximadamente medio segundo en tu mente para luego borrarse. ¿Sí? Esa es la memoria sensorial. Hablemos acerca de la memoria a corto plazo. Todo lo que vemos u oímos permanece en la memoria. Imagine que una radio toca en el fondo mientras su amigo le lee la lista de compras. ¿Recordarás también lo que dice el anunciante de la radio? Probablemente no, porque la atención selectiva controla qué información llega a la memoria a corto plazo y la cual guarda pequeñas cantidades de información durante breve tiempo. Al prestar atención a la lista de tu amigo, pondrás la lista de compras en la memoria a corto plazo, ignorando la voz de la radio, del anuncio que anuncia un producto. Entonces, la memoria a corto plazo retiene información durante 25 o 30 segundos, dice, que es un almacén temporal, ¿sí? No es ese tipo de información que la vas a recordar para siempre, ¿sí? Dice, es un almacén temporal para cantidades pequeñas de información y se utiliza cuando marca un número telefónico. Recuerda brevemente una lista de compras, por ejemplo. Esta información se elimina rápidamente y se pierde para siempre. ¿Tú recuerdas la lista de compras de la semana pasada? ¿Recuerdas el número de teléfono que te lo dictaron alguna vez de un amigo? No, porque son informaciones que pasan por nuestra mente, se quedan en nuestra memoria a corto plazo, poco tiempo y luego se borra. ¿Sí? Dice, este sistema impide que el cerebro almacene nombres, fechas, números telefónicos y otros datos inútiles, o sea que no te van a servir para el futuro. La memoria a corto plazo es aquella que podemos mantener por el término de algunos minutos, como por ejemplo tratar de retener un número telefónico hasta encontrar un papel o un lápiz para anotarlo. Después de registrarlo por escrito, dicho dato lo olvidamos. A lo que es lo mismo, la memoria se borra. Este tipo de memoria está limitada en la cantidad de información que puede almacenar. ¿Sí? Bien, hasta aquí hemos visto, ¿sí?, la memoria sensorial y la memoria a corto plazo. Veamos la tercera, que viene a ser la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo, dice, como su propio nombre lo dice, valga la redundancia, la memoria a corto plazo es breve, pues aquí estaba limitada, ¿sí? Este tipo de información, la memoria a largo plazo, es un tipo de información importante o significativa que se transfiere a la memoria a largo plazo. Es un almacén más amplio y permanente. Este tipo de memoria contiene todo lo que sabemos del mundo, como por ejemplo esos mitos que hemos escuchado desde niños, los cuentos, leyendas acerca de los países, conceptos, fórmulas químicas, fórmulas matemáticas, historias completas, novelas literarias, imágenes, mapas, gráficos, esas canciones que te aprendiste desde cuando eras pequeño y así hasta cuando nosotros conocemos alguna receta de cocina.
El secreto, dice, perdón, en concreto, se piensa que la memoria a largo plazo tiene una cantidad ilimitada. Y cuando hablamos de cantidad ilimitada o capacidad ilimitada, quiere decir que no tiene fin, ¿sí? Se puede ver como un depósito de todas las cosas en la memoria que no se utilizan en el momento, pero que potencialmente pueden recuperarse. Permite recuperar el pasado y utilizar esa información para lidiar con el presente. En cierto sentido, la memoria a largo plazo permite vivir de manera simultánea con el pasado y el presente, ¿sí? Porque es que tú puedes llegar a almacenar una información en tu memoria y poderla usar hoy en tu presente, e incluso esa misma información la vas a poder quizás usar en un futuro. Miren qué interesante, ¿no? La información puede, dice, mantenerse desde unos cuantos minutos hasta varios años. Por ejemplo, dice, puede abarcar toda una vida entera del individuo, ¿sí? Su codificación es semántica, visual y acústica, ¿sí? Entonces, la memoria a largo plazo puede durar muchos años, ¿sí? Incluso toda una vida, y nos permite asociar un rostro con el personaje que representa, ¿sí? Recordar esos momentos y sensaciones de nuestra infancia o recordar a lo largo de toda nuestra vida, como por ejemplo cuando aprendiste a montar bicicleta, ¿sí? ¿Te acuerdas cuando fue la primera vez que aprendiste a montar bicicleta? Es algo que quizás nunca te lo vas a olvidar, ¿no? Está guardada en tu memoria a largo plazo. Bien, dice, en la punta de la lengua. ¿Qué le sugiere esa afirmación, no? Cada uno de nosotros quizás hemos tenido una oportunidad en la que hemos estado así y decíamos, es que lo tengo en la punta de la lengua, lo tengo memorizado, claro, lo sé, ¿sí? Casi todo el mundo ha tenido alguna vez la experiencia de ser casi capaz de recordar una palabra sin llegar a hacerlo del todo. A veces incluso hemos podido decir hasta con qué letra empezaba o cuántas sílabas tenía ese nombre que teníamos en la punta de la lengua, ¿no? Porque hay información que, si bien es cierto, no la recuperas en el momento, está guardada en tu memoria a largo plazo. Bien, tienen aquí una actividad para trabajar, ¿sí? Tienen aquí una actividad para desarrollar. Hay aquí algunas preguntas que son para investigar, como por ejemplo la número 2, que dice ¿qué es el olvido? Porque es importante el olvido. ¿A qué se le llama el Alzheimer? Son preguntas que van relacionadas a la memoria, ¿sí? Y dice averigua, también la última parte, averigua sobre los trastornos de la memoria como la amnesia, la hipermnesia y la paramnesia. Entonces, chicos, nos vemos hasta un próximo video. Hemos acabado. Nos vemos en las asesorías que vamos a tener vía Zoom y hemos terminado la clase.